Buenas noches. Ok, a ver, todo buenas noches. El día de hoy vamos a tocar el tema de estructuras repetitivas. Otros habíamos dicho que existen tres tipos de estructuras básicas. ¿No? Están las estructuras secuenciales, están las estructuras selectivas o de decisión, y están las estructuras repetitivas. Las secuenciales ya las hemos visto, ¿no? Realmente todas trabajan bajo una estructura secuencial que viene a ser una seguida de otra, solo que las selectivas y las repetitivas tienen una estructura en la cual te permiten poder, en el caso de las selectivas, poder escoger una opción de varios, por así decirlo, ¿no? De varias opciones, escoge una opción o es que es de acuerdo a la condición, selecciona una opción. Y las repetitivas realmente son estructuras que nos permiten que se repitan ciertas actividades, ¿no? O ciertas acciones, en este caso hablando de manera algorítmica. Entre las selectivas o de decisión encontramos la estructura del sí, ¿no? Sí, entonces, sí, expresión lógica. Entonces, se ejecuta la acción 1, si no, se ejecuta la acción 2. Fin sí. Hemos podido observar también que está la estructura selectiva simple, la selectiva doble, que es la que acabamos de hacer. La simple básicamente es esta, ¿no? Esta es una estructura selectiva simple. La doble, la simple es solamente si es que la expresión lógica es verdadera, se selecciona esta opción. La doble es si la expresión lógica es verdadera, es la acción 1, y si la expresión lógica es falsa, es la acción 2. Así trabaja la estructura selectiva doble. Pero hemos visto que también está la estructura selectiva múltiple. Para ello existen dos opciones. Una pues con el sí fin sí, en el cual en reemplazo de la acción 2, en reemplazo de la acción 2, prácticamente se coloca una estructura de sí fin sí. Ok, entonces, tenemos ahí sí, expresión lógica entonces, acción 1, si no, acción 2. Ok, esa es la selectiva doble. Y la selectiva múltiple, como decíamos,
teníamos dos opciones. O era el sí fin sí anidado o es la sentencia en caso sea. La sentencia en caso sea de la siguiente manera, o la estructura, en caso sea la variable, aquí lo que se analiza es la variable hacer. Si la variable es del tipo contenido 1, entonces se ejecuta la acción 1. Si la variable es de tipo contenido 2, se ejecuta la acción 2. Si la variable es de tipo contenido 3, se ejecuta la acción 3. Si no, se ejecuta la acción X. Fin caso. No sabemos si nosotros aperturamos un sí, tenemos que cerrar con un fin sí. Y si nosotros aperturamos un en caso sea, tenemos que cerrarlo con fin caso. En el caso de, por ejemplo, en el caso de PCI, el en caso sea se representa como según, de la siguiente manera. Okay, esta es la manera como se representa en el PCI. Como les decía yo la vez pasada, el PCI es un programa, usualmente cada vez que nosotros trabajamos en un programa tenemos que adecuarnos a lo estructurado por el programa en sí. Esto, por ejemplo, lo que nosotros hacemos aquí en clase es pseudocódigo, que es lo que va a venir en el examen. Sin embargo, trabajar con a ver. Sin embargo, trabajar con una aplicación que nos indique. Una cosa es trabajar con pseudocódigos y otra cosa es trabajar con la aplicación. Trabajamos con una aplicación, nosotros tenemos que adecuarnos a los parámetros que indica esta aplicación, por así decirlo. En este caso es el PCI. Ok, y aquí, por ejemplo, el si no, ¿sí? que se escribe en caso sea, en lo que es el PCI, se aplica con la opción de otro modo. Y ya está. ¿Okay? ¿Alguna consulta hasta ahí? Después del PCI que llevaremos, José. No, este curso de TIC es hasta PCI. No agarramos un lenguaje de programación como C o Java. Aquí en este curso llegamos a tocar temas de pseudocódigo. Ok, José. ¿Alguna otra consulta hasta acá?
A ver, José, ¿alguna consulta adicional? ¿Alguien quiere escribir? ¿A qué te refieres con eso es para secuenciales, José? Opción 1 y 2. ¿Cuál te refieres con opción 1 y 2? ¿Te refieres a este de acá? A ver, ¿te das cuenta, José, en caso sea, si analizamos una variable? Lo que sí la condición nos exige es que esa variable sea numérica o carácter. ¿Ok? Esa es la regla. Sin embargo, en PCInt, ahí lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es la variable, en el PCI nos exige que sea del tipo numérico, no puede ser carácter. Por eso es que ahí lo que dice es variable numérica. ¿Ves? ¿Qué podríamos decir en conclusión respecto a ese punto? Que cuando trabajemos en pseudocódigos, cuando se trabaja en pseudocódigos, se trabaja en caso sea, y la variable puede ser de tipo carácter o numérica. Sin embargo, cuando trabajamos en PCI, recordemos siempre que existen diferentes representaciones para
hacer un algoritmo, ¿sí? En este caso tenemos los diagramas de flujo, tenemos también pseudocódigo. Nosotros lo que trabajamos en el curso es pseudocódigo. Pero obviamente el pseudocódigo es básicamente para comenzar a trabajar la lógica de la resolución de los problemas. Entonces, PCI es como un lenguaje de programación y lo que hacemos es adaptar el pseudocódigo al lenguaje que utiliza el entorno en sí. En este caso, nos tenemos que ajustar al cómo trabaja PCI. Y PCI en este caso no se exige que sea una variable de tipo numérico. ¿Ok? Y nos dice que lo que analiza ahí es el contenido de la variable. ¿Ok? Entonces, si habrán visto, colocó algunos videos, no se habrán podido revisar. ¿Han podido revisar, chicos, los videos? ¿Qué cosa no has podido, José? Ya, ¿y cuál es tu consulta en sí, José? Sí, así es, porque se va a ver los videos, ya. Sí, tienes que verlo, José, porque lo que sucede es que con los videos te va a ayudar a orientar un poco más tu lógica. Y conforme vayan ustedes avanzando y ya no se van dando cuenta de lo que les voy indicando, ¿no?
Hola, ¿me escuchan?
Hola, ¿me escuchan? No, salí. Lo que pasa es que para poder compartir mi pantalla tengo que entrar a otro entorno. Empezar de cero para hacer este ejercicio. Ok, ¿están viendo mi pantalla ahora todos? A ver. Ok, perfecto. Ahora, aquí el problema nos indica, ¿no? Si la compra va de 0 a 800, descuento del 0%. Si la compra va de 801 a 1500, la compra es del... me parece que, a ver, vamos a ver. Vamos a ir intercalando, ¿ya? Vamos a ir intercalando entre los dos. Es del 15% y si la compra es mayor a 1500 es del 30%. Ok, entonces empecemos. Tenemos aquí, ¿cuántas variables se han declarado acá en el pseudocódigo? Se han declarado 3 variables y todo de tipo, ¿de qué tipo de datos son? Los variables que se han declarado, chicos. Chicos, ¿qué tipo de datos son las variables? Definir, hemos puesto ahí monto. ¿Qué más? Descuento. ¿Qué más? NC. ¿Qué cosa será NC? Vamos a ir viendo. Como se definió como real. ¿Ok? Entonces, luego vamos a hacer la entrada. De va a venir el proceso y de ahí vendrá la salida. En la entrada, nosotros vamos a pedir que obviamente ingrese el monto de la compra. ¿No es así? Entonces para eso hacemos clic en el comando. Decimos ingrese
monto de la compra. Luego decimos leer. ¿Leer qué cosa? Porque tiene que leer este dato que está ingresando, ¿no? Monto. Después decimos lo siguiente. Aquí va una selectiva, ¿no? Decimos sí qué cosa, si monto es mayor que 0 y monto menor que, ¿cuánto era? 800, menor o igual que 800, entonces se aplicaba asignación. El descuento es igual a 0. Si no, aquí va el otro. Sí. ¿Ven? Si no, sí, vamos a copiar acá. Así que si monto es mayor a 800, si es mayor a 800 y menor o igual a 1500, ¿qué sucede? Aplicamos asignación y el descuento es igual a compra por 0.15. Compra no. A nosotros le hemos llamado monto, ¿ok? Como nosotros le hemos llamado monto, aquí también vamos a llamar monto. Monto por 0.15. Si no, y aquí podemos colocar otro sí fin sí. Si no, sí, decimos sí, monto mayor a 1500. ¿Qué sucede? Aplicamos asignación y decimos que el descuento es igual a compra es monto por, aquí digo monto por 0.30. ¿Ok? Entonces borra. Okay. Entonces seguimos ahí. Una vez que yo tengo el descuento, ¿qué digo? Como aquí sí o sí voy a tener un descuento, voy a hacer una asignación. Voy a decir NM, llamaría ella, nuevo monto. Obviamente me refiero al descuento, es igual al monto en sí menos el descuento. ¿Y la salida qué cosa será? El monto a pagar es NM. ¿Ok? El monto a pagar es NM. Entonces hacer el paso a paso. ¿Sí? Vamos a ver si me bota algún error. Ejecutar la acción, me sale el mensaje, leer monto. A ver, ¿qué valor le ponemos, chicos? Chicos, ¿todos están ahí conmigo? Hello. Yuhu. Chicos, ¿están ahí? Ya, le ponemos 1500. Ok, vamos a hacerle caso a Nemesio. 1500. ¿Dónde se tendría que ejecutarse? Nemesio. ¿Dónde tendría que ejecutarse?
A ver, Nemesio, ¿dónde tendrá que ejecutarse? Dice, si es 1500, va a ingresar aquí, a esta primera línea, ¿y qué va a pasar? Tiene que ser falso, ¿no? ¿A dónde debería de ingresar si es falso? ¿Ah? Si ponemos ahí 1500, aquí ¿qué sucede en esta línea? En la línea 7. Va a revisar y ¿qué va a pasar? Va a ser la expresión lógica, ¿va a ser qué cosa? ¿Verdadera o falsa? A ver, chicos, la expresión lógica ¿va a ser verdadera o falsa? Falsa. Entonces, ¿a dónde se va? Se va al si no. Entra el si no y encuentra que hay otro sí. Muy bien, Rosemary. Encuentra que hay otro sí. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué cosa? Aquí es verdadero o falso. En esa expresión lógica 2. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Entonces, ¿qué se va a ejecutar? Descuento, asignación, monto por 0.15. Ahora vamos a ver si es así. Sigamos la franja verde, ¿ya? Voy a darle Enter y vamos a ver qué es lo que hace la franja verde. Enter, no lo encuentro, se va al si no. Sí, encuentra y miren lo que ejecuta. Fin sí, aplica el descuento y se acabó. Pero mira, aquí por ejemplo me salió muy pegado. ¿Cómo hago para ponerlo más separado? Cierro acá y digo es 2 puntos espacio. Vamos a hacer nuevamente. Nuevamente vamos a colocar los 1500 que nos dijo Nemesio. ¿Ven? Así es 1500, el monto que tiene que pagar finalmente es de 1275. Ok, chicos, ¿entendió? A ver, chicos, ¿entendió? Ok, voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿ya? Ok, chicos, ¿hasta ahí se entendió? Nuevamente. Esta estructura, en caso sea, ¿sí? Lo que analiza es el contenido de la variable, ¿sí? Digamos, en caso sea,
en vez de selector vamos a colocar variable. En caso sea la variable, hacer. Si la variable tiene el contenido 1, se va a ejecutar la acción 1. Si la variable tiene contenido 2, se va a ejecutar la acción 2. Si la variable tiene contenido de tipo n, se ejecutará la acción n. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es analizar la variable, el contenido de la variable. Si no, no tiene contenido 1, ni contenido 2, ni contenido n, entonces ejecuta la acción x. ¿Ok? Ok, ya. Entonces, tengamos que tener en cuenta que el selector o la variable tiene que ser de tipo entero o carácter. La variable tiene que ser de tipo entero o carácter. Vamos a poner un ejemplo y ustedes me van diciendo. A ver, nuevamente, ¿ya? Decimos, si la variable nación es de tipo carácter, nos damos cuenta que lo que hemos hecho es que cuando la persona ingrese el valor, el contenido de la variable, puede ser que ingrese P o puede ser que sea E. Y obviamente coincidimos en que la variable nación es de tipo carácter y estamos forzando básicamente a que contenga una letra. ¿Ok? Entonces, aquí la estructura, en caso sea, analiza el contenido de la variable nación. Analiza su contenido y dice, si su contenido es del tipo P, entonces se va a aplicar esta acción. Y vamos a decir que coste se multiplica por 0.15 y se almacena en descuento. Pero si su contenido es del tipo E, si contiene E, el descuento va a ser 0. Pero si no es ni P ni E, entonces tiene que aparecerle este mensaje al usuario. Y se aplica el fin caso. ¿Ya? Recordemos, si yo abro una estructura, se tiene que cerrar. ¿Ok? Ahora, luego una vez que ya tenemos el descuento, ponemos el costo final es igual a coste menos descuento. ¿Ok, chicos? Entonces, de ahí nos vamos a la salida y el coste final del pasaje aéreo es CF. Ahora, si nosotros esto lo pasamos a PCI, a ver, lo que va a suceder, yo ahorita no lo voy a hacer, quiero que ustedes lo prueben, ya, pero el comando en PCI, por ejemplo, cambia y es según, y la variable ahí dice variable numérica. Ojo, aquí PCI solamente ejecuta cuando la variable es del tipo entero. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que está en el código acá, ¿sí? Quiere decir que nación, en vez de que coloque en P, colocaré 1. 1 peruano, 2 extranjero. ¿Ok? Entonces ustedes van a obligar a que sea un carácter. Bueno, chicos, ahora lo que yo quiero es que ustedes, voy a dejar de compartir la pantalla, ya saben, tienen que hacerlo con según, con esta de acá, con según, ya con la opción según, van a hacer ese ejercicio. Ya, a ver, chicos, prueben y me avisan cómo les está yendo. Ya, les doy 5 minutos para que lo hagan.
Aló, vamos a el tema del día de hoy que vamos a tocar es estructuras selectivas o de decisión. Esta clase ya hemos tocado unos puntos anteriormente, sin embargo voy a volver a repetir algunos detalles, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estructuras selectivas o de decisión, hablamos de, como su nombre dice, seleccionar o decidir sobre varias opciones, elegir una, ¿ok? Finalmente, de todas las opciones que tenemos, esto nos va a encaminar para poder seleccionar una de ellas, ¿ok? Entonces, tenemos que plantear muy bien las condiciones para poder nosotros orientar la ejecución de la acción a realizar en base a los criterios establecidos. Por ejemplo, nosotros aquí cuando hablamos de estructuras selectivas hablamos de selectivas simples, selectivas dobles, selectivas múltiples. ¿De qué se trata una selectiva simple? Selectiva simple es si algo se cumple, entonces que se ejecute tal cosa. Ahí nada más. Selectiva doble, como su nombre mismo lo dice, doble, o sea, dos opciones. Si la condición se cumple, entonces se hace esto. Si no se cumple, se hace lo otro. ¿Ok? Esa es una selectiva doble. Una selectiva múltiple, luego lo vamos a observar, es cuando tenemos más opciones. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho esa introducción, vamos a detallar la estructura selectiva simple. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos este pseudocódigo. Lo que tenemos que también es darnos cuenta que estas estructuras se respetan tal cual es. ¿Qué quiere decir? Siempre va como dice acá. Si, luego la expresión lógica, y anteriormente hemos visto cómo se dan las expresiones lógicas. Se coloca la expresión lógica, entonces. Luego se ejecuta la acción, fin sí. Lo que está en negrita siempre se va a detallar de la misma manera. Entonces, en este caso, ¿no? Por ejemplo, la selectiva simple es si la expresión lógica es verdadera, entonces se ejecuta la acción. ¿Ok? Lo que esté colocado, porque obviamente no va a decir acción, va a decir lo que se puede realizar si es que para que se ejecute esa acción, la única condición es que la expresión lógica sea verdadera. ¿Ok? Bueno, sigamos viendo un ejemplo. Aquí decimos, ¿no? Vamos a colocar aquí nosotros como un pequeño texto, comenzando a numerar. Le vamos a numerar. Uy, aquí se ve un poco grande. Pero bueno, vamos a dejarlo acá. 1, 2, bueno, mejor no. Vamos a retirarlo. Entonces, imaginemos aquí el número 1, que va a significar que es la línea de código 1, luego la línea de código 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, aquí línea 8, 9, 10, 11. Cada vez que programemos siempre va a haber como una línea de el número de línea en el cual me encuentro, ¿ya? Digamos a ver el por qué es necesario este tipo de ubicar las sentencias de acuerdo a líneas de código. Entonces empezamos, decimos, ¿no? Aquí es el inicio, tú sabes que todo pseudocódigo tiene inicio y tiene fin, pero, por ejemplo, en la siguiente línea existen las dos barras. Cada vez que hay dos barras, cada vez que hay dos barras, el detalle es el siguiente, que cuando uno observa dos barras, significa que
Esto de acá viene a ser un contenido, un comentario. ¿Qué quiere decir comentario? Que a la máquina no le interesa leer los comentarios. La máquina básicamente lo que hace es eh, ejecutar lo que no son comentarios, ¿ok? Entonces vamos a colocar acá ya que eso es un comentario. Entonces vamos a tener que esto es un comentario, ¿ya? Y cuando hay comentarios, ¿qué significa nada? Significa que eso no se va a ejecutar. Ya, vamos a colocar aquí. Los comentarios no se ejecutan. Puede ser que es todo lo contrario, ¿no? Porque ok, entonces por ejemplo decimos acá, tenemos dos slash es comentario, ¿no? Los comentarios, vamos a colocar entre paréntesis 2 slash, no se ejecutan, ¿ok? Entonces va la siguiente, dice, existe una variable cuyo nombre es número, ojo, eso es lo que estamos diciendo, y es del tipo entero. Entonces quiere decir que nosotros cada vez que declaremos alguna variable tenemos que primero decidir cuál es el nombre del entero, cuál es el nombre, primero tenemos que ver cuál es el tipo de dato que va a contener en este caso la variable. Por ejemplo aquí número, ¿qué tipo de dato va a tener? Estamos diciendo que entero, entonces recién ahí decimos ok, entero, dos puntos, número. Si hubiese por ejemplo más variables también lo hacemos de la misma manera, comenzamos a revisar qué variables son las que corresponde a cada uno. Ya nosotros ya en la primera sesión de clase vimos los tipos de bloqueos que existen. Entonces decimos aquí en la siguiente línea estamos en la 1, a ver, perdónenme, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. En la línea 5, ¿qué tenemos? Aquí le dice, ¿no? Escribir, ingrese un número. ¿Qué significa la sentencia escribir? Significa que al usuario le va a aparecer una, como que una ventana, ¿sí? Que le va a preguntar lo siguiente. Le va a preguntar lo siguiente. Le va a decir, solamente le va a aparecer nuevamente, quiero hacer hincapié en lo siguiente, que solamente le va a aparecer lo que está entre comillas, quiere decir donde está subrayado. Entonces, ¿qué es lo que le va a aparecer ahí? Le va a aparecer el siguiente mensaje: ingrese un número. Ok, entonces, eso es lo que sale. Luego, si por ejemplo el usuario ingresa el número 8, ¿no? Lo que va a suceder es que agarre y se haga lo siguiente. Quiero ver lo siguiente, quiero ponerle aquí una pequeña flecha. Entonces, por ejemplo, aquí decíamos ingrese un número, perfecto, pero que aquí ha colocado el número 8. Entonces aquí ese detalle es que ese 8 que se ingresó se va a almacenar en la variable número, ¿ok? Lo que nosotros arriba hemos definido. Una vez que lo tenemos aquí, entonces vamos a la siguiente línea de código. Y por el lado de acá es lo que el usuario o el papá ve, el comportamiento, de cómo se está dando
la ejecución del pseudocódigo en sí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el usuario ingresó el 8. Aquí, en la número 2, 3, 4, 5, en la línea 5 le aparece el mensaje que está entre comillas, le aparece este mensaje al usuario. Luego, cuando dice leer, es como que si estuviese esperando lo que el usuario ingrese. El usuario ingresa 8, ¿qué quiere decir? Que 8 ahora es el valor que va a adoptar la variable número, ¿ok? Cuando nosotros decimos leer, le estamos diciendo a la máquina que lo que el usuario ingrese, lea, capture ese dato y lo almacene, en este caso, en esta variable denominada número. Ok, va a la siguiente línea, que es la 3, la línea número 6, la 7. La 7 dice, es 2 slash proceso. ¿Qué quiere decir? Los comentarios no se ejecutan, entonces lo dejamos pasar por alto. Luego empezamos con la sentencia, dice si número mod 2 es igual a 0, ¿qué quiere decir? Por ejemplo aquí 8 mod 2 igual a 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. Entonces la máquina va a emitir este mensaje, pues entonces escribir el número es par. ¿Qué quiere decir? Que los mismos, el pseudocódigo lo que indica es que si es, por ejemplo, explicamos, ¿no? Número 8 mod 2 igual a 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué quiere decir? Que le aparecerá este mensaje. El número es par. Ok. Ahora, con eso ya prácticamente habíamos terminado. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Vamos a un siguiente ejercicio. A ver, aquí vamos con la otra estructura selectiva doble. ¿De qué se trata estructura selectiva doble? Como su propio nombre lo dice, hace un rato veíamos nada más si se cumplía o no. Si se cumplía, que se ejecute eso. Si no se cumplía, no pasaba nada. Entonces aquí existe sí esta estructura para que se dé el caso cuando la expresión lógica sí sea verdadera y también que se presente o se plantee un caso cuando la lógica Hola, ¿me escuchan? No, salí. Lo que pasa es que para poder compartir mi pantalla tengo que entrar a otro entorno. Empezar de cero para hacer este ejercicio. Ok, ¿están viendo mi pantalla ahora todos? A ver. Ok, perfecto. Ahora, aquí el problema nos indica, ¿no? Si la compra va de 0 a 800, descuento del 0%. Si la compra va de 801 a 1500, la compra es del... me parece que, a ver, vamos a ver. Vamos a ir intercalando, ¿ya? Vamos a ir intercalando entre los dos. Es de 15%. Aló, vamos a
¿Esto es verdadero o falso? Obviamente es verdadero. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice, lo que tengo de compra, entonces ¿cuánto variable tiene compra? Tiene aquí tiene, valor de compra tiene 1000. Entonces decimos, si 1000 lo multiplicamos por 0,15, ¿cuánto sería? Ahora dice, el monto a pagar es en ese cuenta en sí, en este caso. ¿Ok? Entonces decimos, ya como vamos a el tema del día de hoy que vamos a tocar es estructuras selectivas o de decisión. Se trata de estructura selectiva doble. Ingrese el monto. Una vez que ha ingresado el monto, eso se va a almacenar en la variable compra. Dice si compra mayor que 0 y compra menor o igual que 800, el descuento es el 0, ¿no? Luego decimos si, entonces si no, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si la compra no es ni mayor que 800, perdón, no es mayor que 0 y tampoco es menor ni igual a 800, lo que queda hacer es otra opción. La otra opción, por ejemplo, no dice aquí, compra el que 0, falso. Digamos, aquí estamos colocando 1000. Compra menor que 0, falso. Compra menor o igual que 800, falso. Quiere decir que se va al si no. Ya, como no encuentra ahí una que haya efectivamente tomado ese como verdadero, entonces ¿a dónde se va? A si no. Siempre ingresa al si no. Si la expresión lógica es falsa, ingresa al si no. Ahora, aquí hay otro detalle. Por ejemplo, yo siempre digo, si yo voy a abrir un sí, tengo que cerrarlo. Si yo voy a abrir un sí, tengo que cerrarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, yo siempre hago esta comparación, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero entrar a mi cuarto. Ok, primero obviamente tengo que entrar a mi casa, ¿no? Una vez que entro a mi casa, ¿no? Digamos que este sí es como mi casa. Una vez que entro a mi casa, si se me ocurre ingresar al cuarto, bueno, pues luego ingresaré al cuarto. Ahí está. Sí. De repente cierra el corchete y, ok, es decir, desde acá hasta acá. Sin embargo, si esto es falso, lo que va a suceder es ingresar si no. Y al ingresar si no, entra y, aquí decimos, ¿no? Este es de la sala y este es del cuarto. Para yo poder salir del cuarto,
y quiero irme a la calle, lo que tengo que hacer es por la puerta. Si no, ya pues si ya por ejemplo vas a salir, dices no, ahora estoy en mi cuarto y quiero salir. ¿Qué es lo primero que donde sales del cuarto? Entonces el primer pin sí pertenece al último que acaba de ingresar. Y luego finalmente es el otro pin sí. ¿Okay? Ahora sigamos, ¿no? Nosotros decíamos, hemos dicho que ingresa 1000, pero la compra no es ni mayor a 0 ni menor o igual que 800. Ok, perfecto, pues como esto es falso, ingresa al si no. Y luego analiza si compra mayor que 800 y compra menor que 1500, entonces ¿esto es verdadero o falso? Obviamente es verdadero. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice, lo que tengo de compra, entonces ¿cuánto variable tiene compra? Tiene aquí tiene, valor de compra tiene 1000. Entonces decimos, si 1000 lo multiplicamos por 0,15, ¿cuánto sería? ¿Mm? $150. Entonces decimos entonces aquí hemos dicho que esto es verdadero, compra mayor que 800 y poner aquí está 1000 mayor que 800, verdadero, y compra menor que 1500, 1000 es menor que 1500, verdadero, verdadero y verdadero es verdadero. Entonces se ejecuta esta acción, decimos descuento es igual a compra por 0.15. Entonces la compra ya se cambia el valor y es 1000 por 0.30, ¿a cuánto va a ser igual? Entonces tenemos aquí la compra es 1000, pero si esto lo multiplicamos por 0.15 vamos a hallar el descuento en sí, en este caso. ¿Ok? Entonces decimos, ya como esto es verdadero, se ejecuta esta acción de acá y vamos a decir cuánto es compra, es 1000 por 0.15 sale 150. Esto quiere decir que 150 se almacena en DSCTO. ¿Se ejecuta esa acá? No, solo se ejecuta siempre y cuando estas condiciones fueran falsas. ¿Ok? Luego decimos NC asignación compra menos DSCTO. Quiere decir que obviamente de la compra que se ha hecho, cuyo valor es de 10.000 menos el descuento que hemos dicho que es 150, entonces la compra debería ser 850. Entonces nuevamente eso es lo que está ok. Ahora tenemos que en la salida va a salir ese mensaje, todo lo que está entre comillas. Entonces decimos, el monto a pagar es, luego dice NC, pero NC la voy a colocar aquí, ¿ya? A ver. Finalmente le saldría el monto a pagar es
Ahora dice, el monto a pagar es NC. Pero ¿qué sucede con NC? NC nosotros decíamos, compra es 1000, descuento es 800. 150, ¿cuánto quería NC? ¿Y aquí lo estaba mostrando? NC, entonces quiere decir que el monto a pagar es 150. Entonces lo que va a aparecer al usuario es esto, monto a pagar. Entonces esa es una selectiva múltiple. Nos damos cuenta, tenemos un si fin si dentro de otro si fin si. Ok, sigamos. Esta es la otra sentencia, es la estructura en caso sea. Esta estructura lo que va a hacer es analizar no mediante expresiones lógicas, sino mediante contenido de una variable. Por ejemplo, en este caso, variable le hemos denominado selector. En caso sea el contenido del selector, sea C1, que ojo, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Es un estas imágenes tiene que finalmente llegar a ser imagen. Esta variable tiene que finalmente o puede ser entero o puede ser carácter, no más. ¿Okay? Eso hay que tener muy en cuenta. Tiene que ser carácter o entero. Entonces nos tenemos que forzar. De aquí le voy a explicar cómo podemos nosotros forzar para que la variable sea de ese tipo, carácter o entero. Ok, sigamos. Entonces si en caso sea el contenido de la variable del tipo C1, entonces ejecutará acción 1. Si es del tipo C2, se ejecutará acción 2. Y así sucesivamente. Si en caso el contenido del calendario no corresponde a estas letras, lo que va a suceder es, a estos contenedores, lo que va a suceder es que se ejecute el si no. Ok, por ejemplo aquí, como vamos a observar, nosotros hemos definido las variables. Aquí tenemos una variable tipo carácter que es nación, y tenemos otra variable, otras tres variables de tipo real. Por eso decimos real 2 puntos y ponemos el nombre de las variables, y luego ponemos en carácter 2 puntos el nombre de la variable. Ok, luego decimos escribir ingresos o nacionalidad peruano o de extranjero. ¿Qué estamos diciendo? Lo que ingrese un texto básicamente, ¿no es así? No estamos diciendo absolutamente nada más. Entonces lo que le aparece al usuario en la pantalla es el siguiente mensaje: ingrese su nacionalidad. Ok, entonces obviamente está P de peruano o E de extranjero. Ok, a eso es lo que le aparece al usuario. Entonces decimos, ya, el usuario agarra y como hay un leer está esperando. Vamos a poner P. Ok, este P se va a almacenar en donde hemos dicho, se va a almacenar en la variable nación. Okay. P se va a almacenar en la variable nación. Luego dice escribir ingresa el coste del pasaje aéreo. Pues ¿qué le va a aparecer en esa ahí? Va a aparecer ingrese el coste del pasaje aéreo. Luego dice leer coste. Entonces colocar 1000. Ya, leer coste 1000. Ok. ¿Dónde se van a almacenar esos 1000? Esos 1000 también se van a almacenar aquí, en coste. Ok, chicos. Ahora, por ejemplo, decimos en lo siguiente. Aquí sabemos que eso acá no lo va a leer, ¿no? Esto de acá que está en las llaves es para señalar, lo voy a borrar porque es para señalar realmente hacia el en caso sea. Si yo abriese un en caso sea, yo también tengo que
encerrarlo, ¿ok? Si yo hablo en un caso C, entonces también tengo que encerrarlo. Es lo que por eso quería hacer aquí. Vamos a ver, no lleva perdiendo, lamentablemente no se ha podido, ¿ya? Pero ya sabemos. Entonces decimos, en el caso sea nación, quiere decir el caso, porque primera nación sea, puede ser P o puede ser ¿ya? Ok. Entonces tenemos, si nación es P, estamos diciendo que en la variable de descuento va a jalar a coste y lo vamos a explicar por 0.15. En este caso, por ejemplo, he dicho que es P, ¿no? Aquí como podemos hacer, hemos dicho que es P. Entonces va a decir, ok, ¿qué hace nación hacer? Si es P, justamente es lo que nosotros, entonces quiere decir que esa acción se ejecutar. ¿Qué se ejecutar? Que descuento es igual a coste por 0.15. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto es el descuento? El descuento es el coste. ¿Cuánto es el coste? El coste es 1000. Lo multiplicamos por 0.15. ¿Cuánto es? 150. Entonces decimos que el descuento es igual a coste, que es 1000 por 0.15, es decir, 150. Este es el descuento. Si hubiera seleccionado en vez de P una E, aquí el descuento hubiera sido 0. Entonces aquí decimos que es de 150. Si no, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el usuario agarra y te coloca un X. Pues analiza, no Bueno, como nación, no es ni decía, P ni E, entonces una X. Todo lo que sea en fuera el de caso sea es como el case, como el case, switch, así funciona en el caso sea. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que son estructuras repetitivas. Estas estructuras tenemos tres, ya son tres estructuras que dicen mientras, desde, fin desde y hacer mientras.
esa es la estructura que se tiene con la repetitiva mientras y mientras. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Para que la sentencia o las acciones se ejecuten, la expresión lógica debe de ser verdadera. Y aquí lo que se va a hacer es lo siguiente, ¿no? Si se coloca, por ejemplo, 10, lo que va a mostrar en pantalla es los números que estamos colocando, ¿no? Pero no hasta ahí nada más. Entonces, ahí hay que ver varias cosas, ¿no? ¿Cuál es la sentencia que se está repitiendo? Hay que analizar, ¿sí? En este caso es la sentencia escribir, porque esta que muestra, usted muestra conforme está pasando la evidencia principal.